Justo después de que mi marido falleciera, mi suegra se abalanzó como un halcón. Ella pensó que yo era demasiado dócil, demasiado fácil de manipular. Estaba segura de que se quedaría con cada centavo que mi marido había dejado. Pero en el momento en que puso un pie en mi casa, se congeló. Esa mañana, abrí la puerta y me quedé helada. Allí, de pie, con un traje azul marino, una capa fresca de pintalabios y un bolso de cuero fuertemente agarrado bajo un brazo, estaba Eleanor Vance, la madre de mi difunto marido, mi suegra, y la mujer que había hecho de su vida una misión, para recordarme en cada oportunidad, que yo no era nada sin su hijo. Ni siquiera esperó a que la saludara. Vamos a ver al abogado, dijo, pasando a mi lado hacia la casa, como si fuera suya. Sé lo de la casa, la que te dejó la señorita Beatrice. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz era cortante, brusca y completamente desprovista de calidez. No respondí de inmediato. Mi mente tropezó con sus palabras. ¿Cómo lo supo? Me había enterado de la herencia la noche anterior. No se lo había dicho a nadie, ni siquiera a Chloe. La seguí lentamente hasta la cocina, con el corazón latiéndome con una especie de pavor, que se sentía viejo y familiar. Eleanor ya estaba inspeccionando el espacio, como un general inspeccionando un campo de batalla. «Sigues comprando estos comestibles baratos», murmuró, asomándose a mi nevera, para luego dejarla cerrar de golpe. «Y mira a Chloe, está en los huesos. Le estás dando comida chatarra. ¿Acaso sabes lo que necesita? 7 años de esto. 7 años de verla desfilar por mi casa, haciendo comentarios, socavando cada elección que hacía. Y sin embargo, nunca la detuve porque pensé que Chloe necesitaba una abuela, porque no quería crear más ausencia después de la muerte de David. Esa siempre fue mi razón. Pero últimamente, había empezado a sentirse como una excusa. Se sentó a la mesa, alisando los pliegues de su falda, con una gracia practicada. «Bueno», espetó. «Vamos a sentarnos aquí todo el día, ¿o vas a cambiarte a algo apropiado? Vamos a ver al abogado a las 10. Ya había despejado mi agenda, el abogado, la herencia, el apartamento en el centro de Charleston, la cabaña en la isla de Edisto y la suma de dinero que aún no podía asimilar. Era real. Beatrice Hayes me lo había dejado todo a mí. Apenas la recordaba. La tía lejana de mi difunto marido, alguien a quien solo había conocido unas pocas veces en polvorientas reuniones familiares, hace años. Pero su carta lo cambió todo. No había dormido después de leerla. Me había sentado al borde de mi cama, agarrando el sobre, releyendo sus palabras hasta que me quemaron el pecho. No dejes que nadie decida por ti, Natalie. Ni siquiera cuando digan que es por tu propio bien, especialmente entonces. No estaba segura de lo que Beatrice había visto en mí, o por qué me había elegido a mí, entre una larga lista de parientes lejanos. Pero por primera vez en años, alguien creyó que yo era capaz. Y esa creencia aterrorizaba a Eleanor. Sacó una pequeña libreta de su bolso y la colocó delante de ella, como si fuera un arma. He hecho una lista de lo que necesitamos preguntarle al abogado, valor de la herencia, impuestos, opciones de inversión. Hablaremos con un asesor financiero después. Necesitamos planificar esto correctamente, Natalie. No puedes entrar en esto como una niña jugando con dinero del Monopoly. Parpadeé. ¿Nosotras? Eleanor levantó una ceja. Pues claro. Nunca has manejado nada así antes. Y seamos honestas, no tienes el mejor historial con la responsabilidad. Solo mira este lugar, estás abrumada. Se te nota en la cara. Algo en mí se tensó. Miré alrededor de mi pequeña cocina. Los platos limpios secándose en el escurridor. El sol de la mañana filtrándose por las delgadas cortinas. El tazón de cereales vacío que Chloe había dejado en el fregadero antes de ir a la escuela. Esta era mi vida, no glamurosa, pero mía. Eleanor se inclinó hacia adelante. No estás lista para manejar algo así sola. Yo te ayudaré, me encargaré de ello por el bien de Chloe. Por el bien de Chloe, siempre esas palabras. No notó cómo mis dedos se cerraron en puños debajo de la mesa. No vio la batalla que se gestaba detrás de mi silencio. Le había dicho que sí a su control durante 7 años. La había dejado decidir, organizar, arreglar, aprobar.
Me había dicho a mí misma que era más fácil, más seguro. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, no estaba segura de seguir creyéndolo. Y tenía una carta en mi mesita de noche que susurraba: no tienes que vivir así. Miré a Eleanor, con los ojos afilados y expectantes, la boca lista para dictar mi próximo movimiento. Y me di cuenta de que no sabía qué pasaría después. Pero sabía una cosa: no iba a dejar que me pisoteara de nuevo. Esta vez no. No le dije que ya había visto el nombre del abogado en el sobre. No le hablé de cómo me temblaban las manos cuando leí la carta de la señorita Beatrice. No le dije nada porque, a decir verdad, todavía estaba tratando de entenderlo yo misma. La noche anterior, después de que Chloe se acostó, recibí la llamada. Una voz tranquila y mesurada al otro lado de la línea se presentó como el señor Arthur Finch, un notario del centro de Charleston. Dijo: la señorita Beatrice Hayes la nombró a usted como única beneficiaria en su testamento. Así, sin rodeos, sin preámbulos. Pensé que era un error. Beatrice Hayes, una mujer que solo había conocido 3 veces en mi vida. Una vez en la graduación universitaria de David, otra en nuestra boda, y una vez más, hace años, cuando nos visitó inesperadamente y le trajo a Chloe una pequeña pulsera de plata que era demasiado pequeña para usar. No la había visto ni oído de ella desde entonces. Ni siquiera sabía que me observaba desde lejos. Recuerdo haberme sentado a la mesa de la cocina después de la llamada, todavía con mi ropa de trabajo y las luces bajas. Simplemente me quedé mirando la pared. Las palabras no se sentían reales. Un apartamento en el distrito histórico, una cabaña junto a la playa y lo que él se refirió solo como una suma significativa. No pregunté cuánto. No podía. Se sentía mal hablar de dinero con alguien que ni siquiera había tenido la decencia de morir de forma anónima. No, ella había dejado una carta, escrita a mano, sellada en un sobre cremoso con mi nombre en letra cursiva: para Natalie, con amor de Beatrice. La abrí lentamente, como si pudiera desaparecer si me movía demasiado rápido. Estimada Natalie, si estás leyendo esto, ya me he ido. No te entristezcas por mí. He tenido una vida larga, extraña y hermosa. Decidí dejarte lo que tenía, no por lástima, sino porque veo algo en ti que una vez vi en mí misma. Eres más fuerte de lo que crees. Pero aquí está lo que importa más que el dinero o la casa. No dejes que nadie decida por ti, incluso si dicen que te aman, especialmente entonces. Se te permite vivir una vida que te pertenezca. Lo leí una vez, 2 veces, y luego lloré por primera vez en meses. Beatrice Hayes, quien no me había visto en más de una década, de alguna manera me conocía mejor que la mayoría. Había visto mi silencio y lo había reconocido no como paz, sino como rendición. Durante 7 años después de la muerte de David, había estado callada. Me levantaba a las 6:30 todas las mañanas, hacía avena, pagaba las cuentas, iba a trabajar, ayudaba a Chloe con su tarea, escuchaba cuando Eleanor venía con sus interminables críticas disfrazadas de preocupación. No deberías comprar leche de marca. La falda de Chloe es demasiado corta. La estás mimando con esos zapatos para correr. Al principio, estaba agradecida por la ayuda. Ella cuidaba a Chloe después de la escuela mientras yo trabajaba. Traía cacerolas. Ayudó con el funeral. Pensé que estábamos construyendo algo que se parecía a una familia. Pero cambió tan rápido. Su amabilidad se convirtió en condiciones. Sus sugerencias se volvieron órdenes. Y de alguna manera, dejé de tomar decisiones sin mirar por encima del hombro. Lo peor de todo, ni siquiera lo noté. No hasta la carta de Beatrice. Recuerdo estar sentada al borde de mi cama esa noche, la casa en silencio, solo el tic-tac del viejo reloj de pared haciéndome compañía. Releí la carta una y otra vez, mis ojos siguiendo la misma letra cursiva como si buscara una instrucción oculta. No había ninguna. Solo un mensaje, silencioso pero poderoso: esta es tu vida, Natalie. Empieza a vivirla. Pero por la mañana, la realidad volvió. Y la realidad, en forma de Eleanor Vance, ahora estaba sentada en mi cocina con su lista de estrategias financieras y un deseo urgente de tomar el control. No me preguntó cómo me sentía. No me preguntó qué quería. Asumió, como siempre, que su manera era la única. Me quedé en el fregadero y la vi sorber su té.
Más azúcar, murmuró, ni siquiera preguntando. Agregué 2 cucharaditas y revolví lentamente. Mis dedos estaban firmes, pero mi pecho estaba tenso. Después de que visitemos al abogado, dijo, pasaremos por el banco. Luego tendremos que programar una tasación. El apartamento podría valer más de lo que cotizaron. Yo me encargaré de las llamadas. Tú puedes concentrarte en mantener las cosas funcionando aquí. Me di la vuelta y la miré, realmente la miré. Sus ojos eran penetrantes, calculadores. Pero detrás de ellos había algo más, miedo. No a mí, sino a lo que significaba esta herencia. Significaba que ya no la necesitaba. Y ella lo sabía. Sonrió, demasiado dulce. Tienes suerte de tener a alguien como yo para guiarte en esto. No le devolví la sonrisa porque, por primera vez en mucho tiempo, no estaba segura de querer ser guiada en absoluto. La oficina del abogado era un antiguo edificio colonial, escondido entre casas adosadas restauradas, en Queen Street. Tenía contraventanas blancas, hiedra trepando por un lado y una placa de latón tan pulida que parecía nueva. Me quedé en la acera, con las manos en los bolsillos de mi abrigo, tratando de reunir el valor para entrar. A mi lado, Eleanor se ajustó el pañuelo, con un movimiento rápido y practicado de su muñeca. Llegamos 5 minutos antes, dijo. Eso es bueno. Nos da tiempo para repasar las preguntas de nuevo. Abrió su libreta y comenzó a leer en voz alta, como si no lo hubiera escuchado todo ya, 5 veces. Primero, valor total. Segundo, impuestos pendientes. Tercero, tiempo estimado de transferencia. Y cuarto, cómo manejará esto de manera responsable. He hecho un esquema de presupuesto. Me lo agradecerá después. No respondí. Mi aliento se empañó en el aire frío. Volví a pensar en la carta de Beatrice. No la había traído conmigo, pero podía sentir su peso en mi memoria, como si se hubiera cosido en el forro de mi abrigo. Una joven asistente con gafas rojas y un portapapeles nos condujo a una cálida oficina con paneles de madera. El señor Arthur Finch se levantó al entrar. Tenía unos 60 años, elegante en un traje de 3 piezas, cabello plateado peinado prolijamente hacia atrás y ojos que pasaron rápidamente de mí a Eleanor y viceversa. Señora Spencer, dijo, estrechándome la mano. Me alegro de que haya podido venir. Por favor, tome asiento. Soy su suegra, insertó Eleanor rápidamente. Estoy aquí para ayudarla a navegar por todo esto. Ella nunca ha manejado algo así. El señor Finch le dio un cortés asentimiento. Tomado nota. Nos sentamos. Abrió una gruesa carpeta, se ajustó las gafas y comenzó a hablar con voz tranquila y firme. La señorita Beatrice Hayes dejó un testamento con estipulaciones muy claras. La nombró a usted, Natalie, como su única heredera legal. La propiedad incluye una casa adosada totalmente pagada en el distrito histórico, una propiedad en la playa en la isla de Edisto y una cartera financiera valorada actualmente en $3.20 millones. La herencia se preparó en pleno cumplimiento de la ley de Carolina del Sur. Todos los documentos están notariados y previamente autorizados. Eleanor inhaló bruscamente. 3.2. Dios mío. El señor Finch continuó. Beatrice Hayes también dejó algo más, una carta personal específicamente para usted, y solo para sus ojos. Sacó un pequeño sobre blanco de la carpeta y me lo pasó por la mesa. Mi nombre estaba escrito en él con la letra suave y curva de Beatrice. Eleanor se inclinó de inmediato. ¿Qué dice? El señor Finch negó con la cabeza suavemente. Me temo que es una carta privada. La señorita Hayes lo dejó claro. Los labios de Eleanor se adelgazaron, pero no dijo nada. Deslicé el sobre en mi bolso sin abrirlo. No necesitaba hacerlo. Ya sabía lo que diría. Luego vinieron los formularios, los avisos legales, los documentos legales, las firmas. El ambiente cambió de solemne a mecánico. Firmé donde me indicaron. El señor Finch explicó los plazos, los impuestos, la verificación de la herencia y otras 100 cosas que apenas escuché. Eleanor tomaba notas como si se estuviera preparando para una reunión de la junta. De vez en cuando, me daba un codazo suavemente y susurraba,
asegúrate de preguntar sobre los servicios públicos, o pide aclaración sobre las ganancias de capital. Pero no necesitaba aclaraciones. Necesitaba espacio. Cuando salimos de nuevo, el sol de la tarde había calentado la acera. Me sentía mareada, como si el mundo se hubiera inclinado ligeramente bajo mis pies. Eleanor caminaba a mi lado, sus tacones sonaban como signos de puntuación. Mañana tendremos que ir a ver la casa adosada. Quiero revisar la estructura, y llamaremos a un asesor financiero. Oh, y tendrás que cambiar el título de la escritura de propiedad. Llamaré a mi amigo del registro. Dejé de caminar. Eleanor, ella se giró a mitad de sacar su teléfono. Sí. Agradezco que quieras ayudar, dije con cuidado, eligiendo cada palabra como si pudiera explotar. Pero necesito manejar esto yo misma. Ella parpadeó. ¿Manejar qué? Natalie, esto no es comprar un sofá o presupuestar comestibles. Esto es dinero serio, propiedades, inversiones. Esto es para el futuro de Chloe. Lo sé, dije, por eso necesito hacerlo de la manera correcta, por ella y por mí. Inclinó la cabeza. ¿Crees que no sé lo que es correcto? Creo, dije lentamente, que has pasado tanto tiempo decidiendo lo que es mejor para mí que olvidaste preguntar lo que realmente quiero. Su cara se puso rosa. Perdón. Mantengo su mirada. No voy a ceder nada. Sin poder notarial. Sin acceso compartido. Esto es mío, Eleanor, y lo gestionaré por mi cuenta. Se rió una vez, aguda y sin humor. ¿Crees que estás lista para esto? Nunca has tomado una decisión importante en tu vida. ¿Crees que leer una pequeña carta te hace fuerte? No me inmuté. No. Pero sobrevivir 7 años de silencio, de morderme la lengua mientras tú manejabas mi vida, eso me hizo fuerte. Por un momento, la calle estuvo en silencio, excepto por el viento que susurraba entre las palmeras. Entonces lo dijo. Si sigues así, me aseguraré de que los servicios sociales se enteren. Les diré que no estás apta, que estás descuidando a Chloe por dinero. La miré y ni siquiera sentí ira, solo claridad. Entonces será mejor que estés lista para lo que viene después, Eleanor, dije en voz baja. Porque acabas de empezar esta guerra. Esa noche, no dormí. Me quedé en la cama, mirando el techo, escuchando el leve zumbido del refrigerador a través de las paredes, el crujido ocasional de la casa que se asentaba. En la habitación de al lado, Chloe respiraba de manera uniforme, su sueño intocable por la tormenta que se desarrollaba fuera de su conciencia. Quería proteger esa paz, el mayor tiempo posible. Repetí la amenaza de Eleanor en mi cabeza, palabra por palabra. Me aseguraré de que los servicios sociales se enteren. Las palabras sonaban a algo de un mal drama, pero la conocía, sabía hasta dónde llegaría. La había visto manipular reuniones familiares enteras, con solo una ceja levantada y un suspiro oportuno. La había visto torcer la narrativa tan suavemente que, al final, la gente le pedía disculpas por cosas que ella había hecho. Sabía que no dudaría en usar el mismo truco con las autoridades, si eso significaba recuperar el control. Pero esta vez, no me quedaría en silencio. A la mañana siguiente, me levanté antes de que saliera el sol. Preparé café, me senté a la mesa de la cocina y saqué el viejo cuaderno de espiral que Eleanor me había metido en las manos el día anterior. Estaba lleno de planes, gráficos financieros, puntos clave y frases subrayadas como prioridad de uso de la herencia, educación, vivienda, gestión de fideicomisos. Sus iniciales estaban por todas partes, como si ya hubiera firmado la propiedad de mi vida. Pasé a la primera página. Luego, lenta y metódicamente, la arranqué, y la siguiente, y la siguiente. Página tras página, las arranqué limpiamente del encuadernado. Las arrugué en una bola y las tiré a la basura. El cuaderno se sintió más ligero en mis manos. Después, más vacío, o quizás, finalmente mío. Tomé un bolígrafo y pasé a una página en blanco. Arriba, escribí en mayúsculas, mis planes. No los suyos, no los nuestros, los míos. 1. Ver la casa adosada sola. 2. Conocer a los vecinos. Averiguar en quién confiaba Beatrice. 3. Decidir qué hacer con la cabaña de la playa. 4. Hablar con Chloe.
Honestamente, no más escudos. 5. Encontrar un abogado. Hice una pausa después del número 5. No tenía que escribir más. Por una vez, no necesitaba llenar la página con instrucciones. Lo que importaba era que estas eran mis decisiones, no reacciones a la presión de otra persona. Más tarde esa mañana, Chloe entró arrastrando los pies a la cocina, con el pelo enredado y los ojos aún llenos de sueño. «Hola», murmuró, bostezando. Volvió la abuela. Sonreí suavemente y le serví un poco de té. «No, pero podría hacerlo». Se sentó a la mesa, revolviendo su té en silencio. Después de un momento, preguntó: «Mamá, ¿estás bien?». Le sostuve la mirada. Solo tenía 15 años, pero había momentos en que sus ojos me recordaban a alguien mucho mayor. A mí misma, tal vez, o a alguien que había tenido que crecer demasiado rápido. «Estoy bien», dije. Y por primera vez en mucho tiempo, lo decía en serio. A las 10 de la mañana, sonó el teléfono. Lo descolgué al segundo timbrazo, preparándome. «Buenos días», dijo la voz. «Soy la doctora Evelyn Reed del Departamento de Servicios Familiares de Charleston. Hemos recibido una preocupación presentada sobre su hogar. Me gustaría programar una hora para hablar». Ahí estaba. Sentí una extraña calma apoderarse de mí, como si algo dentro ya hubiera aceptado este momento horas antes. «Entiendo», respondí. «¿Cuándo quiere que nos reunamos?» «Acordamos una hora, dentro de 2 días». Hice una lista de documentos a preparar: recibos de nómina, facturas de servicios públicos, las calificaciones de Chloe, su matrícula escolar. No me tomarían desprevenida. Luego llamé a la única persona que no estaba segura de que respondiera: Justinian Finchlab. Una voz de mujer respondió. «Hola, soy Natalie Spencer. Ayer vi al señor Arthur Finch sobre una herencia. Necesito hablar con alguien sobre protección legal para mí y para mi hija». Hubo una pausa. «Permítame transferirla». Después de unos pocos timbrazos, una nueva voz apareció en la línea. Tranquila, profesional, masculina. «Soy Adam Miller. ¿En qué puedo ayudarla, señorita Spencer?». Y entonces le conté todo. La herencia, las amenazas, la manipulación, la última llamada de servicios infantiles. Escuchó en silencio, haciendo solo algunas preguntas aclaratorias. Luego dijo: «Lidiamos con este tipo de situaciones más a menudo de lo que esperaría. Tomaré su caso. Necesitará documentación, pero si su historia es precisa, y creo que lo es, podemos manejar esto». Exhalé por primera vez en toda la mañana. «Gracias», susurré. Esa noche, Chloe se sentó a mi lado en el sofá, con sus tareas abiertas en la mesa de centro, pero sin tocar. «Mamá». «Sí, cariño». «Te oí hablar con alguien». «Estamos en problemas». Negué con la cabeza. «No, pero alguien está tratando de causar problemas, y no voy a permitirlo». Se quedó en silencio por un momento. Luego preguntó: «¿Es por la casa?». Asentí lentamente. Se mordió el labio. «La abuela no está contenta, ¿verdad?». «No», dije suavemente. «No lo está. Pero eso no significa que tengamos que dejarla poner las reglas». Chloe me miró por un largo rato. «¿Se nos permite decir no a la familia?». Sonreí, aunque algo agudo se retorcía en mi pecho. «Sí, especialmente cuando la familia deja de actuar como familia». Se apoyó en mí y susurró: «Entonces me alegro de que lo seas». Nos sentamos así en silencio, la noche presionando suavemente contra las ventanas, y supe que estaba lista para lo que viniera después. 2 días después, exactamente a las 2 de la tarde, entré en el Departamento de Servicios Familiares de Charleston con una carpeta apretada contra mi pecho. Dentro estaban los documentos que había preparado: recibos de nómina, informes de asistencia escolar de Chloe, su certificado de cuadro de honor, una lista de sus actividades extracurriculares, danza, piano, el grupo de liderazgo estudiantil, prueba de una vida presente normal y saludable. El edificio olía a papel y aire frío. La mujer que me recibió tenía unos 50 años, con ojos cansados y una voz sin rodeos. «Señora Spencer, soy la doctora Evelyn Reed. Gracias por venir».
Nos sentamos una frente a la otra en una oficina estrecha que se sentía demasiado luminosa. Abrió un archivo, hojeó algunas páginas y dijo: la señora Eleanor Vance presentó un informe. Afirma que usted se ha vuelto inestable después de recibir una gran herencia, y como resultado, está descuidando a su hija. No me inmuté. En cambio, abrí tranquilamente mi carpeta y extendí las páginas como armadura. Le conté sobre nuestra rutina diaria, sobre el progreso académico de Chloe, su vida social, nuestras cenas juntas, la estabilidad de nuestras finanzas. Le dije que la herencia había sido recibida hace menos de una semana y que, aparte del papeleo, nada en nuestra vida diaria había cambiado. Le dije la verdad, y le hablé delicadamente sobre Eleanor. No dije que era manipuladora. Dije que estaba preocupada. No la llamé controladora. Dije que tenía problemas con los límites. Pero dejé claro que esto no se trataba del bienestar infantil. Se trataba de poder. Evelyn escuchó atentamente, anotando cosas ocasionalmente. Necesitaremos hacer una visita a domicilio, dijo finalmente. Hablar con su hija, posiblemente con algunos vecinos. Asentí. Está bien. Ofreció una pequeña sonrisa. Parece preparada, señora Spencer. He tenido tiempo, dije. Esa noche, de vuelta en casa, Chloe estaba acurrucada en el sofá, con sus libros escolares desparramados frente a ella. ¿Cómo fue? Salió bien, dije. Van a venir a hablar contigo. Sé honesta. ¿De acuerdo? De acuerdo, asintió. Lo seré. Dudó antes de añadir: ¿y si le creen a ella? Hice una pausa. Luego me senté a su lado y le tomé la mano. Entonces les mostraremos la verdad juntas. A la mañana siguiente, llegó el segundo ataque. Estaba tomando mi café cuando sonó el teléfono fijo. Una de las pocas veces que alguien lo usaba ya. Hola. Una voz que no había escuchado en años respondió. Soy Julia Vance, dijo secamente. La hija de Eleanor, mi cuñada. Vivía en Cornelia y no había visitado en más de 3 años. Hablé con mamá, dijo. Me contó todo. No puedo creer lo que estás haciendo. Parpadeé. ¿Qué estoy haciendo exactamente, Julia? Dejarla fuera, negarle que te ayude. Tomar esa herencia como si te hiciera mejor que la familia que te apoyó. Me reí suavemente, no con humor. ¿Apoyarme? Eleanor me controló. Hay una diferencia. Resopló. Eso es mucho decir viniendo de ti, Natalie. Apenas te las arreglas. Ahora crees que eres demasiado buena para recibir ayuda. No la necesito para manejar mi vida, dije con calma. Eso no me hace ingrata. Eso me hace una mujer adulta. Se burló. Bueno, solo que sepas que estás destrozando a esta familia. Creo que se rompió mucho antes de que yo dijera que no, respondí y colgué. Al día siguiente, Eleanor volvió a escalar. Llegué a casa del trabajo y encontré a Chloe sentada rígidamente a la mesa. Tenía las mejillas rojas, la boca apretada. La abuela vino, dijo. Me quedé helada. ¿Qué? ¿Trajo a alguien, un hombre? Dijo que era su amigo de la iglesia, pero creo que era un abogado. Hablaron del testamento. Intentó hacerme preguntas sobre ti, si parecías diferente, si habías dicho algo extraño. No dije nada, mamá. ¿Lo prometo? Dejé mi bolso y la abracé. ¿Está bien, cariño? ¿Hiciste exactamente lo correcto? No lloré delante de ella. Pero sí lo hice más tarde en el baño, con la puerta cerrada. No porque tuviera miedo. Ya no. Sino porque estaba cansada. Cansada de la manipulación. Cansada de las amenazas. Cansada de la forma en que Eleanor trataba el amor como una correa. A la mañana siguiente, me reuní con Adam Miller, mi abogado, en su oficina. Está presionando para impugnar el testamento, le dije. Está sembrando dudas, hablando del estado mental de Beatrice, diciendo que era mayor y que no pensaba con claridad. Él asintió. Ángulo típico.
Si podemos confirmar que Beatrice Hayes estaba en su sano juicio cuando se redactó el testamento, y que usted no ejerció ninguna influencia indebida, ella no tiene caso. Tengo su carta manuscrita, dije. Y quizás más. Había vecinos, gente en quien Beatrice confiaba. No estaba aislada. Bien, dijo Adam. Necesitaremos declaraciones y registros médicos si podemos obtenerlos. Esa tarde, conduje hasta la casa adosada. Aún no la había visto. No a la luz del día. No desde que me convertí en su propietaria legal. Se alzaba en la esquina de una tranquila manzana al sur de Broad, con persianas azul pálido y una reja de hierro forjado. Había hiedra trepando por los ladrillos y un buzón con el apellido de Beatrice aún grabado en latón. Entré y algo se movió dentro de mí. Los techos altos, los cálidos y desgastados suelos, los viejos libros en las estanterías y las fotografías enmarcadas en la repisa de la chimenea. No se sentía como la casa de un extraño. Se sentía como si alguien me hubiera estado esperando. Caminé por la cocina hasta la sala de estar, luego subí a un pequeño dormitorio soleado donde una nota había sido pegada al espejo del tocador. Con la letra de Beatrice, confía en ti misma, Natalie. Eres más capaz de lo que nunca te dejaron creer. Sonreí. Luego me senté al borde de la cama y susurré, estoy lista. La semana siguiente transcurrió en un sinfín de citas y papeleo. Me reuní con vecinos, recogí cartas, revisé cada cajón de la casa de Beatrice. Paso a paso, construí mi caso. La visita domiciliaria llegó a mitad de semana. Tranquila, eficiente, clínica. La señorita Evelyn Reed apareció un miércoles por la tarde con un portapapeles y zapatos silenciosos. Habló con Chloe en la sala de estar mientras yo preparaba té en la cocina, fingiendo no escuchar, aunque cada palabra caía como una piedra en mi pecho. Cuando finalmente se levantó para irse, me miró a los ojos. Es reflexiva, sensata. No veo nada preocupante aquí, señora Spencer. Solté un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Sin embargo, añadió, ajustándose el abrigo. Su suegra ha sido persistente. Ha presentado un apéndice. Afirma que usted ha estado aislando a Chloe, no involucrando a la familia, posiblemente por resentimiento por la muerte de su marido. Me tensé. Eso no es cierto. Me dio una mirada medida. Le creo, pero otros quizás no. Necesita estar preparada si esto se agrava. Ya lo había hecho. Más tarde esa noche, encontré una carta deslizada debajo de mi puerta principal. No estaba en un sobre, solo papel doblado, arrugado y con bordes afilados. La desdoblé lentamente. La letra era inconfundible, apretada, inclinada, controlada. Estás lastimando a Chloe al apartarnos. Puedes pensar que la estás protegiendo, pero estás destruyendo lo que queda de su familia. Te arrepentirás de esto. ¿Te lo prometo? Sin nombre, pero no necesitaba firmarlo. No volví a dormir. Me senté en el balcón mucho después de la medianoche, viendo la brisa levantar el musgo español de los árboles al otro lado de la calle. Pensé en David, en cómo solía sentarse en silencio a mi lado, sumiendo el mundo en la quietud. Extrañaba su tranquila estabilidad, pero más que eso, extrañaba la ilusión de que su madre no pudiera seguir llegando a través de las paredes. Para el viernes, mi abogado había recopilado declaraciones juradas de dos de las vecinas más cercanas de Beatrice, mujeres de unos 70 años que confirmaron la lucidez mental y la feroz independencia de Beatrice. Odiaba la interferencia, escribió una de ellas, especialmente de personas que pensaban que el dinero les daba permiso para controlar a los demás. El momento no podría haber sido mejor porque el sábado por la mañana me entregaron una citación. Un hombre con una cazadora llamó a mi puerta a las 9:13 de la mañana. Abrí con Chloe de pie detrás de mí, en calcetines, sosteniendo un tazón de cereales. ¿Natalie Spencer?, preguntó el hombre. Sí. Ha sido nombrada en una petición para impugnar la herencia de Hayes. Aquí tiene sus documentos. Me entregó un sobremanila y se fue sin decir una palabra. Chloe me miró. Mamá. Cerré la puerta, la eché el cerrojo. Luego abrí el sobre. Dentro, 14 páginas de intención legal. Eleanor estaba impugnando oficialmente el testamento de Beatrice. Su alegación, que Beatrice había sido coaccionada por mí,
que yo me había aprovechado de una anciana solitaria, la había manipulado para desheredar a parientes consanguíneos, y que, como matriarca de la familia Vance, ella tenía el derecho legítimo sobre la herencia para la protección y unidad de la línea familiar. ¿Uniré? Usó esa palabra como si significara control. Llamé a Adam. Estaba tranquilo, incluso divertido. Esto es desesperación, Natalie. Base débil. Sus afirmaciones son emocionales, no legales. Y ahora tenemos 3 declaraciones firmadas de personas que interactuaron con Beatrice regularmente. Todas dicen lo mismo. Estaba lúcida, independiente y te adoraba. Me senté a la mesa de la cocina mirando la carta. ¿Y si no les importa la verdad? ¿Y si solo se trata de quien grita más fuerte? No será así, dijo. No con este tipo de caso. La combatiremos en papel con hechos, con su propia historia de interferencia. Te sorprendería el tipo de patrón que alguien deja atrás cuando lleva demasiado tiempo jugando a este juego. Unas horas más tarde, recibí una llamada de la escuela privada a la que Chloe había solicitado el mes anterior. Le ofrecían una beca parcial, basada en su historial académico y actividades extracurriculares. No era la cantidad total, pero con la herencia, yo podía cubrir la diferencia fácilmente. Quería decírselo a alguien. Quería llamar a David, o incluso a Beatrice, pero todo lo que pude hacer fue sonreír a Chloe, al darle la noticia. Ella me abrazó. Nos vamos de aquí, ¿verdad? Asentí. Sí. Esa tarde, regresé a la casa adosada. Caminé de habitación en habitación de nuevo, esta vez, más lentamente, con un propósito. Abrí los cajones del antiguo escritorio de Beatrice, buscando cualquier cosa que pudiera haber dejado, notas, fotografías, pruebas de su estado mental. Lo que encontré fue mejor. En el cajón inferior, escondido entre papelería descolorida y un libro de contabilidad amarillento, había una carpeta. Dentro había varias cartas escritas a Beatrice por Eleanor, y no eran amables. Una en particular, destacaba. Fechada 2 años antes de la muerte de Beatrice, decía, no tienes idea de cómo es realmente Natalie. Te usará si la dejas. Siempre ha sido egoísta. Lo esconde detrás de esa dulce voz y postura débil. Pero créeme, no es quien crees que es. Beatrice había subrayado esa última frase y escrito al lado con tinta firme, quizás soy la única que realmente la ve. Cerré la carpeta con manos temblorosas. Esto lo era todo. La prueba de que Eleanor había intentado difamarme mucho antes de la herencia, y que Beatrice no se había dejado engañar. Ni por un segundo. Por primera vez en semanas, sentí algo cálido crecer en mi pecho. No miedo, no ira. Resolución. Esa mañana, me quedé mucho tiempo frente al espejo. No para arreglarme el pelo, sino para recordarme a mí misma que pertenecía a esa sala de audiencias. No porque hubiera heredado algo, sino porque había sobrevivido a todo. La audiencia estaba programada para las 9 de la mañana en el Tribunal Testamentario del Condado de Charleston, un edificio de piedra arenisca con hiedra trepando por su lado norte, y el peso de 100 años de historia, presente en sus pasillos. Llegué temprano, vestida de azul marino, con el cabello recogido y la cara sin maquillaje. No quería parecer poderosa. Quería parecer clara, firme, inquebrantable. Eleanor llegó 15 minutos tarde. Llevaba un broche de perlas y un rostro que parecía tallado en hueso, tenso, pálido, frágil. Julia la flanqueaba como una asistente política, llevando una carpeta tan gruesa que le doblaba el brazo. No me miraron al pasar. Chloe se quedó en casa, como habíamos acordado. Ningún niño debería tener que pasar una mañana en la que el amor se instrumentaliza, delante de extraños. Adam me recibió justo fuera de la sala del tribunal. Asintió levemente y dijo, estamos listos. Ya conoces a la jueza. Severa pero justa. Apégate a la verdad. Deja que ellos caven su propia tumba. Adentro, todo estaba en silencio, excepto por el arrastrar de papeles y el murmullo de la formalidad. La jueza, una mujer de unos 60 años con ojos agudos y voz concisa, leyó las declaraciones de apertura. El abogado de Eleanor, un hombre llamado Victor Stone, fue el primero en hablar. Pintó un retrato de preocupación.
Mi cliente solo desea asegurarse de que la voluntad de la señorita Beatrice Hayes no fue influenciada por el dolor, la manipulación o la dependencia emocional. Sostenemos que la señora Natalie Spencer, recientemente viuda, pudo haber cultivado una relación desequilibrada con la difunta para asegurar el control financiero. Sentí mi mandíbula apretarse. Adam habló a continuación. Calmado, firme, sin teatralidades. Demostraremos que la señorita Hayes no solo estaba completamente en su sano juicio cuando revisó su testamento, sino que la demandante, la señora Eleanor Vance, tiene un historial documentado de intentos de controlar e intimidar tanto a la difunta como a la principal beneficiaria. Tenemos declaraciones firmadas, informes médicos y correspondencia personal que apoyan esto. Entonces, comenzó. Me interrogaron durante más de una hora, sobre mi relación con Beatrice, cuando empezó, con qué frecuencia la visitaba, por qué fui nombrada en su testamento y no nadie más de la familia. Respondí con la verdad, sin adornos, solo la forma en que sucedió. Nos invitaba todos los jueves, dije. Le enseñó a Chloe a jugar a las damas. Contaba historias sobre la historia de Charleston, las mujeres Hayes, como cada generación transmitía algo, excepto la última. Decía que estaba cansada de que el legado se midiera en dólares, que quería que su casa fuera un espacio de curación. Víctor se burló. Suena poético. Me encogí de hombros. Beatrice lo era. Cuando fue el turno de Eleanor, se quedó como una estatua, su voz pulida y teatral. Beatrice estaba sola, era vulnerable. Y Natalie, bueno, no quiero hablar mal, pero ella sabe cómo parecer pequeña. Es una actuación. Convenció a Beatrice de que era la única que se preocupaba, cuando en realidad solo quería el control. La jueza levantó una ceja. ¿Tiene pruebas de coacción? Eleanor dudó. No, pero la conozco. La conozco desde hace 15 años. Adam se puso de pie. Su señoría, nos gustaría presentar una serie de cartas escritas por la señora Vance y por la propia señorita Hayes, detallando la naturaleza de su relación, y un conjunto separado de cartas escritas por la señora Eleanor Vance a la difunta, intentando desacreditar a Natalie mucho antes de que se revisara el testamento. Entregó la carpeta, la que tenía la letra inclinada, la que tenía la nota de Beatrice subrayada con tinta, quizás soy la única que realmente la ve. La jueza leyó en silencio. Luego levantó la vista y preguntó, «Señora Spencer, ¿alguna vez pidió ser incluida en el testamento?» No, dije. ¿Sabía que iba a ser nombrada beneficiaria? Hice una pausa. No hasta después de su muerte. ¿Esperaba heredar algo? No, dije de nuevo. Beatrice nos dio su tiempo, sus historias, su amabilidad. Eso fue más que suficiente. Ella asintió. Luego se giró hacia Eleanor. ¿Usted es su nuera? Sí. Sí. ¿Y cuándo fue la última vez que visitó a la señorita Hayes antes de su fallecimiento? Los labios de Eleanor se abrieron y luego se cerraron. Había pasado un tiempo. Tuvimos un desacuerdo. La jueza levantó una ceja. Ya veo. El silencio se extendió por la sala del tribunal. Para cuando la jueza levantó la sesión, el tono en la sala había cambiado. Podía sentirlo como una ventana abriéndose después de semanas de asfixia. Afuera, en los escalones del juzgado, Eleanor se acercó a mí. Por primera vez, no parecía enojada. Parecía cansada. Su voz era tranquila. Has cometido un terrible error, Natalie. Incliné la cabeza. No, creo que finalmente dejé de cometerlos. Sus ojos se entrecerraron. Has puesto a Chloe en mi contra. Sonreí. No, eso lo hiciste tú sola. Ella parpadeó y por un momento pensé que podría abofetearme, pero en cambio se dio la vuelta y bajó los escalones, sus tacones resonando contra la piedra, como un eco de retirada. De vuelta en casa, le conté todo a Chloe. Nos sentamos a la mesa de la cocina, con 2 tazas de cacao entre nosotras. Ella escuchó en silencio, asintiendo, haciendo algunas preguntas. Luego dijo, «¿Todavía nos quedamos con la casa?» Me reí suavemente. «Sí, lo hacemos». ¿Y la abuela? Dudé. Estableceremos límites, límites firmes. Se recostó, con los brazos cruzados. Bien.
Me gusta la parte en la que decimos que no. La miré, a mi hija, más brillante que cualquier herencia, y supe que habíamos ganado más que un caso judicial. Habíamos ganado la libertad. 2 meses después, nos mudamos a la casa adosada en Church Street. El juez de sucesiones dictaminó a nuestro favor en menos de una semana, después de la audiencia, citando abrumadoras pruebas de intención y claridad en el testamento de Beatrice Hayes. Eleanor nunca apeló. Tal vez sabía que ya había perdido más que un caso legal. Perdió la ilusión de control, y quizás, finalmente, la imagen que tenía de sí misma como la matriarca incuestionable. La primera noche en la nueva casa fue tranquila, casi demasiado tranquila. Chloe deambulaba de una habitación a otra, en calcetines, maravillándose con los viejos suelos que crujían y los azulejos pintados a mano del baño. En la cocina, abrió un cajón y sacó un juego de cucharas de plata deslustradas, sosteniéndolas como piezas de museo. ¿Crees que Beatrice las usaba todos los días?, preguntó. Sonreí. Probablemente. No era el tipo de mujer que guardaba las cosas para un día. Eso se me quedó grabado. Yo también empecé a usar los cubiertos. Y la buena porcelana. Encendí velas en el comedor, incluso cuando solo estábamos nosotras dos. Dejé de guardar mi vida para más tarde. Dejé mi antiguo trabajo 2 semanas después de la mudanza. En silencio, con gracia. Sin discurso, sin fiesta. Había trabajado en la oficina de permisos de la ciudad durante 9 años, y aunque pagaba las facturas, me había agotado lentamente. Usé una pequeña porción de la herencia para abrir algo que nunca antes me había atrevido a soñar, un estudio. No un estudio de yoga, no un estudio de cerámica, solo un lugar para escribir, para fotografía, para proyectos que aún no había nombrado. Una habitación con ventanas de suelo a techo y demasiadas plantas. Un espacio que se sentía como respirar. La gente preguntaba, por supuesto, vecinos, antiguos compañeros de trabajo, padres de la nueva escuela de Chloe. ¿De verdad vives ahora en ese lugar de los Hayes? Sí. ¿De verdad te lo dejó todo a ti? Sí. Y luego la pregunta siempre venía de una forma u otra, ¿por qué tú? Y yo siempre hacía una pausa porque la verdad no era fácil de resumir en una sola frase. Beatrice me dejó la casa porque escuché. ¿Por qué me quedé? Porque cuando el resto del mundo veía a una anciana con cortinas polvorientas y una familia extraña, yo veía a alguien que se negaba a ser invisible. Ella no solo me dejó una casa. Me dejó permiso, para dejar de disculparme, para dejar de encogerme, para dejar de esperar a que alguien me diera espacio. Chloe prosperó en su nueva escuela. Hizo amigos, se unió al club de teatro, obtuvo un pequeño papel como luciérnaga en El sueño de una noche de verano. Lloré al verla revolotear por el escenario con un disfraz casero brillante, con los brazos extendidos como alas. Después del espectáculo, Eleanor esperaba junto a la salida. No la había visto desde el fallo judicial. Estaba cerca de la pared de ladrillo, vestida de negro, no por luto, sino por representación. Solo quería verla, dijo. Eso no es un crimen, ¿verdad? Asentí. No, pero sorprendernos así, no es la manera. Se veía cansada, más vieja que hacía solo 2 meses. Sus manos agarraban una pequeña bolsa de regalo con papel de seda sobresaliendo en ángulos extraños. Le traje algo. Lo tomé suavemente. Se lo daré. Dudó. No soy la villana que crees que soy. No, dije. Eres la mujer que dejó que el miedo vistiera el rostro del amor. Ella parpadeó. No me inmuté. Luego me di la vuelta y me alejé, la bolsa de regalo susurrando suavemente en mi mano. De vuelta en casa, Chloe la abrió y encontró una pulsera con un solo dije con la letra C y una nota que decía, por todos los cumpleaños que me perdí. Con amor, abuela. Me miró. No le dije que perdonara. No le dije que odiara. Solo dije, es tu elección. Se guardó la pulsera en un cajón. Quizás más tarde, dijo. Y eso fue suficiente. La primavera llegó temprano a Charleston ese año. Las azaleas florecieron a lo largo de la valla. El aire olía a cítricos y luz solar. Chloe plantó hierbas en el alféizar de la ventana y las nombró con nombres como Reina Albahaca y Serot. Reía más, dormía mejor.
Yo también. Una tarde, mientras tomábamos limonada en el columpio del porche, me miró y preguntó, ¿crees que a papá le habría gustado esta casa? Cerré los ojos por un segundo. Luego los abrí al suave balanceo de las ramas de magnolia sobre nosotras. Creo que le habría encantado vernos en ella, dije. ¿Seguras? Libres nosotras mismas. Asintió y apoyó la cabeza en mi hombro. Y así, la casa ya no estaba embrujada. Era un hogar. A veces, las personas que más se esfuerzan por controlarnos son las que temen perder la versión que tienen de nosotros. Pero el crecimiento exige espacio. La curación requiere silencio. Y la verdadera libertad comienza en el momento en que dejamos de pedir permiso para ser nosotros mismos. Natalie no ganó porque luchó más. Ganó porque dejó de encogerse, porque eligió proteger la paz sobre el legado y la verdad sobre la tradición. Así que, si alguna vez te han hecho sentir pequeña por elegir tu propio camino, recuerda esto, no le debes a nadie tu silencio solo porque compartan tu sangre. Puedes elegir tu voz. Puedes escribir tu final. Y a veces, decir no más es lo más amoroso que harás jamás. Bienvenido a Aita Stories, donde las historias de venganza de Reddit no solo se cuentan, se viven.